Sabe que siempre admiro y respeto a los que vienen los jueves, porque ahí se determina tu compromiso, tus prioridades, tu sacrificio y tu esfuerzo. Nadie nos toma en cuestión del tiempo. No estamos aquí porque nos sobra el tiempo. Nosotros después de aquí vamos al trabajo. Venimos trabajando, después de aquí vamos al trabajo y seguimos nuestras actividades, pero entendemos que en medio de todas nuestras labores necesitamos dar un espacio y estar conectado a la fuente de vida, porque esa es la que nos mantiene, sustenta, edifica y nutre en todas las épocas de nuestra existencia. Y sobre todo en estos últimos días, sobre todo. Este es el tiempo donde usted no puede desacelerar, este es el tiempo donde usted no se puede dejar de congregar. Y este es el tiempo donde tus prioridades tienes que marcarlas con una, no digo yo con un color grande, sino con pasión y con fervor. Porque cosas siempre van a haber, situaciones siempre se van a presentar, luchas siempre vamos a tener, ataques van a venir. Pero tu fe debe de estar siempre anclada, como es ancla, posicionada y donde nada te mueve de ahí. Por eso el Señor me habló hoy en esta mañana para que te hablara 3 principios que proceden en la vida que viene a nosotros es bendición. Hay cosas que son vestidas de bendición, que aparentan bendición, pero no son bendición. Todo lo que te aparte y te aleje de Dios, todo lo que te aleje de la familia, todo lo que te aleja de servir, no viene de Dios. Pudo tener su origen en Dios, pero hubieron ciertos elementos que no se mantuvieron y se convirtieron en lo que es algo que aparta a la gente de Dios. Por eso estos 3 principios que tú ya los has oído, leído, e inclusive de repente ya te lo sabes de memoria, pero producen una bendición que jamás te va a alejar de Dios. Hay bendiciones que alejan de Dios a la gente, no por la bendición no es el problema. El detalle es la madurez y el carácter para poder nosotros asimilar lo que recibimos. Y recuérdate que Dios es Padre, Dios es Dios, ¿cierto? Creador de todas las cosas, y Él hace lo que sea, y Él habla una palabra y tu vida cambia para siempre. De la misma manera la economía. Entonces, ¿por qué Dios a veces se tarda tiempo en procesar ciertas cosas en mi vida y no se actúan o no se abren las puertas como yo quiero que se abran? ¿Por qué la resistencia? ¿Por qué la batalla? ¿Por qué la lucha? ¿Por qué el esfuerzo? Porque Dios es Padre. Dios es Padre. Y jamás te va a dar algo que te va a perder tu alma para siempre. Él te va a dar conforme a la madurez que tú tengas, a la mayordomía que tú tengas y al cómo nosotros hayamos aprendido a administrar las bendiciones que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Y en ese proceso se comienza a abrir, porque Dios ve madurez, carácter, compromiso y convicción en tu vida. Y también ve que lo que Él te va a dar no te va a hacer alejarte de Él, perderte mucho menos, sino que serán recursos poderosos en tus manos para avanzar, cumplir el propósito por la cual Él suelta las bendiciones que suelta sobre tu vida y sobre tu familia. Pero en esta temporada que estamos viviendo, Dios está comprometido con sus hijos en abrir los cielos y derramar bendiciones hasta que sobre y hasta que abunde en esta temporada que estamos viviendo. Aquí va a ser Dios el que te va a sustentar como aquella viuda, porque las situaciones han sido muy complicadas y muy difíciles en lo que estamos viviendo en estos tiempos. Así que si las situaciones son fuertes, la provisión también será fuerte. Si la lucha es fuerte, también la victoria será poderosa. Porque todo lo que atravieses en esta tierra, Dios pudiera haberlo quitado de ti. Hubiera emitido el dolor, hubiera emitido la pérdida, hubiera emitido las situaciones que usted presenta en la vida. Pero la pregunta hay que hacerse: el por qué de Dios de permitir las cosas. Porque hay un propósito en eso, hay una madurez en eso, hay un cambio
en eso, que de repente no lo entendemos en el momento, pero como se le dijo a Pedro, lo que yo hago contigo hoy, no lo entiendes hoy, pero lo vas a comprender mañana. Así que abre tu Biblia, gracias muchachos. Hoy es jueves y queremos que usted se vaya temprano. Sabemos que usted en la semana se duerme temprano. Mateo 7, del 7 al 11. 3 principios que proceden o que producen, bendición. Y esta bendición permanece, aumenta y te dimensiona nuevas temporadas. Permanece, aumenta y te dimensiona nuevas temporadas. Porque cuando aprendas a activar en tu vida estos 3 principios, no solamente cambiará el ámbito material, cambiará todas las cosas que están a tu alrededor. Porque la bendición de Dios abarca todas las áreas de tu vida. No solo dinero. Eso es el resultado. ¿Lo tienes? Mateo 7. Mire que Mateo 7 es la continuación de los 3 capítulos que habla de un sermón, el sermón más grande de la vida de Jesús, en el tiempo de Jesús que estuvo aquí en la tierra. El sermón del monte. Y hay muchos principios que el Señor habló: del ayuno, de la oración, de tesoro en el cielo, Dios y la riqueza, el afán en la ansiedad, el juzgar a los demás, Jesús y el adulterio, el amor a Dios, Jesús el divorcio, Jesús la luz del mundo, Jesús la ley, Jesús la ira. Muchos principios que el Señor habló en el sermón del monte. En sí, el sermón del monte, si usted estudia esos 3 capítulos de la Biblia, usted va a descubrir muchos principios de la vida y de cómo nosotros hacer lo correcto a través de la palabra de Dios. Pero en este caso, en estos versículos vas a encontrar 3 principios que van a producir y van a activar una gran bendición sobre tu vida y en todas las áreas de tu vida. ¿Lo leemos así? Si lo pueden poner ahí, Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. En mi Biblia lee de la siguiente manera: pedid y se os dará. Segundo principio: buscad y hallaréis. Tercer principio: llamad y se os abrirá. ¿Cuál es el primer principio? Pedir. ¿Cuál es el segundo principio? Buscad. ¿Y cuál es el tercer principio? Llamad. ¿Cuál es el resultado del primer principio? Se me dará. ¿Cuál es el resultado del segundo principio? Hallaré. ¿Y cuál es el resultado del tercer principio? Se me abrirá. Yo creo que cuando tú actives estos 3 principios, tú vas a encontrar, se te va a abrir la puerta y cosas se te van a activar de una manera sobrenatural de parte de Dios. Porque todo aquel que pide, recibe. Hay una reacción y hay una respuesta a esa reacción. El que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Porque ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así pues, como que no vas a entender como que este versículo es como que medio sacado de contexto, pero no, tiene mucho que ver. Así que pues todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entienda este. Así pues todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Voltea que está a su lado, dile: ¿estás listo? Pero dígaselo: ¿estás listo hoy? Para que se te activen 3 principios de bendición. 3 principios de bendición. Tome su asiento, por favor.
¿Alguien le gusta la bendición de Dios sobre su vida? Oiga, cuando los cielos se abren, cuando la puerta se abre, cuando la respuesta llega, cuando Dios te dice que sí a lo que has estado esperando, usted es el más feliz en ese momento, usted es el más alegre, a usted, oiga, se le abre el corazón de tal manera, está contento, usted invita a medio mundo a comer, a usted se le nota cuando se le está abriendo. Pero no todo en la bendición es así. Hay cosas donde Dios te va a decir que no, milagros que te va a decir que no, puertas que Dios te va a decir esa no, momentos en los cuales Dios no va a responder y como que va a parecer que va a cruzar los brazos y tú vas a decir, pero Dios, ¿cómo esto es posible? ¿Cómo esto lo permites en mi vida? Pero aún así tienes que entender que Dios es poderoso, que Dios hace todas las cosas, que es cierto, Él tiene la capacidad para obrar de una manera increíble porque es un Dios omnipotente, todo lo puede. Todo lo puede. Y tú sabes que Dios todo lo puede, ¿verdad que sí? Tú sabes que para Él no hay nada imposible. Pero también tenemos que entender el otro lado de Dios. Entendemos y no tenemos problemas con ese lado de Dios. ¿Quién tiene problema en esta noche con el lado de Dios de que Él es omnipotente? ¿Estás consciente de que Él todo lo puede, cierto o no? ¿Estás seguro de eso? Si alguien viene, no, mira que conozco otro Dios que es más omnipotente que Dios, ¿qué le vas a decir tú? ¿Por qué? Porque no hay otro como Dios. ¿Qué seré yo? Escorpio, Virgo, ¿qué más? No, es que la luna está roja, la luna está roja, verde, amarilla, azul. Tú sabes que Dios es el que determina todas las cosas. Pero hay otro lado de Dios que se llama la voluntad perfecta de Dios. Y tanto la omnipotencia de Dios, que Él puede hacer todas las cosas, como la voluntad perfecta de Dios, que también tiene la habilidad de hacer todas las cosas. Tenemos que abrazar los dos lados de Dios. Y esto es clave para entenderlo. Si es que vamos a establecer estos tres principios que producen bendición, porque si no de repente estoy yo puesto en un lado de Dios y de mi insistencia en de que esto se abra, de que esto se sane, de que esto se libere, y de repente la respuesta no está en este lado, sino está en el depender de la voluntad perfecta de Dios. Que si yo soy hijo, esto me va a traer un crecimiento, esto me va a traer un aumento, esto me va a traer una transformación, esto me va a traer un despertamiento, esto me va a traer una determinación, esto me va a provocar un avance, porque las cosas tienen que cambiar, claro que tienen que cambiar. Y para que las cosas cambien, muchas de las cosas están del otro lado. Donde Dios dice, aunque no entiendas lo que yo proceso en tu vida, aunque a veces pienses que has perdido tu tiempo, aunque a veces veas que las cosas no han cambiado, todo tiene un tiempo y todo tiene un momento y todo tiene, como dice Eclesiastés, una temporada sobre tu vida debajo del sol. Pero tienes que estar consciente de que soy padre y de que yo tengo cuidado de ti y de que yo he visto tu vida terminada, y si tú sigues los principios que yo te entregué en mi palabra, tú vas a acabar bien la carrera y la vas a acabar contento, la vas a acabar bendecido, la vas a acabar en victoria y la vas a acabar entendiendo que todo el proceso de la vida terrestre que estuviste aquí en esta tierra valió la pena cada estación de tu vida, porque al final del día entendiste la buena voluntad de Dios, que es sobre ti agradable y es perfecta. Y en esto de la oración es crucial, porque como seres humanos a veces oramos y no se nos activan los principios de la bendición, porque claro, nuestra oración es sentimental, nuestra oración es almática, nuestra oración es mental, y no tiene Dios problema con eso. Pero si Dios va a respondernos, nos tiene que responder desde el lado
donde Él soltó la promesa. Nos tiene que responder desde el lado donde nos posicionó para activar cosas a favor nuestro que vienen desde la eternidad y se manifiestan en lo natural, para que ahí se comiencen a procesar cambios que humanamente no se hubieran podido lograr. Porque cuando recurrimos a Dios, recurrimos desde el ambiente de su naturaleza, que es eternidad. Si tú sabes que ya estás entrando en terreno de eternidad y nosotros oramos desde un terreno que es el terreno de lo natural, ¿cómo conecto lo eterno con lo natural? ¿Cómo conecto principios con mi vida diaria? ¿Cómo conecto promesas de Dios que no solo sean textos en mi boca repetitivos, que esos, si no conecto bien el principio, solo son palabras repetitivas, pero tiene que ir más a la profundidad y más adentro, para que entonces pueda yo activar principios de bendición? Y para que cada vez que esté en alguna situación, el principio activado en tu vida te va a dar, te va a sustentar, pero también te va a llevar de la mano para que juntos puedan avanzar, y en un momento determinado esto se te active y te dé un rompimiento en tu vida. Prepárate para poder entonces activar en tu vida principios de bendición, que no solamente sean palabras de la necesidad, porque eso es lo que a veces hemos aprendido. Oramos desde nuestra necesidad, y tú tienes que orar desde el principio de la bendición. Las lágrimas no mueven a Dios. Tu necesidad no mueve a Dios. Tu problema no mueve a Dios. Lo que mueve a Dios es la obediencia que tú le puedas mostrar y la activación a los principios que van a activar bendición sobre tu vida. Y lo que va a mover a Dios es ver personas como tú y yo, que estamos sintiendo, que estamos viviendo, que estamos en quebranto, que estamos en la batalla, pero que en medio de eso nos mantenemos con convicción, nos mantenemos con la seguridad, nos mantenemos con la evidencia, nos mantenemos con el testimonio. Y ahí es donde la Biblia no solamente son letras repetitivas, sino que la Biblia se convierte para ti en lo que es en realidad la palabra de Dios. Ayer, hoy y siempre. Y entonces, en medio del momento que tú estás viviendo, puedes decidir orar desde la repetición, orar desde la necesidad, o orar desde la convicción, y orar desde la seguridad, y orar desde el sacrificio, y orar desde la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y orar desde la revelación que ahora te ha abierto como hijo de Dios, que sabes que Dios no te va a dejar postrado, que sabes que Dios no te va a dejar abrumado, que sabes que Dios no te va a dejar despedazado, que sabes que es un tiempo, pero me levantaré. Y en medio de eso, Dios nos ha regalado la regla de oro combinada con el poder de la oración. ¿Con el qué? ¿Con el qué? No, ¿con el qué? No, ¿con el poder de qué? Y el poder de la oración no es un recurso de escape cuando necesito a Dios. No es un recurso de escape cuando mis hijos están batallando. No. Ya los tienes sembrados en el altar todos los días a esos muchachos. No un recurso cuando les están pasando problemas. ¿Está listo? ¿Está listo o no está listo? Tenemos que entender los elementos claves de esta palabra. Uno de ellos es que primeramente la oración tiene que ser como una comunicación directa con Dios. ¿Una qué? No movida desde la necesidad y desde el problema. Porque si el Padre te ve
que iniciaste la comunión con Él, movida desde la necesidad y desde el problema, es como si tú le preguntaras a tu hijo: hijo, ¿me amas? Y él te dijera: sí, papá, te amas. Y después le preguntara: ¿por qué me amas? Y que el niño te dijera: por lo que me das. No, pero es que no me amas por otra cosa, no me amas porque soy tu papá. No, 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 no. Me amas porque me das. Si no me das, no te amo. Bueno, usted lo sentiría tan feo si se lo pregunta a un niño chiquito, pero si se lo pregunta ya a un adolescente, a un joven, como que ya el sentimiento cambiaría un poquito más grave, ¿no? Por eso la oración, para poder activar los tres principios que producen bendición en cualquier área de mi vida, tengo primeramente que supervisarme. ¿Tengo que? Mirarme, analizarme, ver si lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo movido por la necesidad, movido por el dolor, movido por la conveniencia o movido por qué motivo. Por eso el último versículo: todas las cosas que tú quieras que los hombres hagan, como que no encaja en eso, ¿verdad? Pero es que está viendo la motivación para activar los principios de bendición. Si la motivación no es la correcta, si el acercamiento al Padre no es el correcto, por eso el Padre dice: pedís y no recibís porque pedís mal. Y aquí viene el por qué se pide mal. Ahí da la respuesta al mismo: para gastar en vuestros deleites y porque me estás pidiendo de acuerdo a tus deseos naturales, de acuerdo a te acercas a mí para que te libre. Es como buscar mis manos y no buscar mi rostro. Y mis manos siempre las tendrás. Mano habla de dar, mano habla de cuidar, de proteger, de abrazar. El cuidado del Eterno siempre estará. Por eso el Señor dice: ay, nunca, no siempre me van a tener a mí. A los pobres los van a tener, a los necesitados los van a tener. Y esto va a ser el cuento de siempre entre que estén en la tierra. Pero a mí no siempre me van a tener. Y esta mujer supo el principio de honrarme a mí. La primera activación que debo yo hacer en mi vida para estos tres principios que proceden de la bendición es primeramente ver mi acercamiento a Dios y mi comunicación directa que tengo con Dios, y tengo que supervisarme, analizarme las motivaciones de esto. Esta es una invitación: pedir, buscar, llamar, de un acercamiento a nuestro Padre Celestial. Es una invitación a comunicarse abierta y constantemente con el Padre. Constantemente. No solo en el ámbito de que se nos dé, encontremos y que se nos abra, sino en el ámbito de que nosotros tengamos una constante comunión y relación con Dios directamente de lo que Él es y no de lo que Él me puede dar. Cuando entendamos este principio de bendición, porque el tener comunión con Dios es un principio de bendición, que si yo lo mantengo todos los días en mi vida y me he educado en la mañana, en la tarde, en la noche, donde quiera que yo camine, mira, cualquier situación que venga a tu vida, el recurso para que se te abra estará, el recurso para que te respondan estará, el recurso y los tres efectos que habla la palabra de ahí: el que busca recibe, el que llama se le abre, el que pide encuentra, lo vas a encontrar. Producto de esa relación que tienes con Dios. Pregúntate en esta noche: ¿cuánta relación hay con el Padre? Porque es el primer principio. Mi relación directa con Dios. Escucha, directa con Dios. Ay, pastor, pero es que sí, yo soy directo con Dios porque le oro. Sí, es indirecta, porque aunque vas a Dios, aunque le pides a Dios, pero lo que te inició la comunicación con Dios fue la bronca que te cargas ahora.
asegúrate primero de que lo que inicie mi comunión con Dios no sea las cuestiones exteriores, sino sea mi devoción interna, mi hambre por Él. Yo sé que Él es mi recurso. Él mira mis situaciones todos los días. Él sabe lo que estoy pasando. Él sabe lo que Él ya lo sabe. Jesús dijo: mi Padre sabe de qué tienen ustedes necesidad. No hay necesidad de decírselo. Él lo vio, Él lo permitió y Él está ahí para sustentarte en el proceso. Pero Él ya lo sabe. Pero ¿qué te mueve y te lleva al Padre? ¿Qué es lo que nos está llevando al Padre? ¿Qué es lo que mantiene nuestra relación con Dios? ¿Qué es? ¿Qué es? Ese es el primer principio. Asegurarme que mi comunión sea directa con Dios, movido por lo que Él es y no por lo que me puede dar. Segundo, la fe como condición para recibir. Se debe pedir con confianza, sabiendo que Dios escuchará y responderá. Y la fe no debe de ser una montaña rusa de nada de emociones y de ciertas reacciones en nuestra vida, sino justamente la fe debe de ser ese impartido a tu vida. Como Él ha dicho que a cada uno nos ha dado un nivel de fe, que esta en la vida se ha ido aumentando a través de las experiencias, a través de las vivencias, a través de las decisiones, a través de las reacciones, a través de los aciertos, a través de los desaciertos. Pero al final del día, esa fe, ¿en qué? En Dios. ¿En qué? En lo que Él responde, en lo que puede hacer, en su omnipotencia, pero también la fe en que, como dijo Abraham a su hijo: he aquí la leña, Padre mío, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? La fe procesada, la fe que responde en medio del dolor, la fe que responde en medio de la soledad, la fe que responde en medio aún de las situaciones mentales de la vida, porque la mente te va a preguntar: ¿cómo vas a salir de esto? La fe que le dice: Dios se provee holocausto. No una fe basada en mi reacción, en mi capacidad, en mi posición. Que si el primer principio me lleva a ser consciente de mi relación directa con Él, la fe me lleva también a saber y a entender que las respuestas siempre vendrán de Él. Por eso Él se lo dijo a los criados, los dejó debajo de la montaña y les dijo: yo y el muchacho subiremos al monte. Uno, comunicación directa con Dios. Antes de sacrificarlo tenía que adorar a Dios, tenía que exaltar a Dios, tenía que glorificar a Dios. El sacrificio tenía varias partes y una de ellas era primero la adoración, la alabanza, la adoración, la alabanza, la adoración, la alabanza. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios de la creación, y la alabanza, la adoración al Creador, comunicación directa. Vamos al monte, adoraremos, y luego dice: y volveremos a vosotros. Volveremos. ¿Cómo? ¿Singular o plural? Usted que estudió singular o plural. Singular dice: yo y el muchacho subiremos y solamente yo bajaré del monte. No, yo y el muchacho subiremos, primer principio. Adoraremos, segundo principio. Y el tercero, el resultado de los dos primeros: y volveremos a vosotros, tercer principio. Pedid, se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad, se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, el que llama, se le abre.
yo y el muchacho subiremos al monte, adoraremos y volveremos a vosotros. Comunicación directa con Dios. Segundo, la fe como una condición para recibir, porque tengo la confianza que Dios no solamente me mira, me escucha, pero también me responde. Dios mira, escucha y también me responde. Pero en medio de eso, las tres cosas te habla de establecer el principio de la perseverancia en la búsqueda. No se trata solo de pedir, sino también de buscar activamente lo que se necesita y persistir en la oración. La persistencia. ¿La qué? La pregunta, ¿cómo pido? Porque eso va a ser clave. El que pide tiene que pedir de cierta manera. El que busca debe de buscar de cierta manera. Y el que llama debe de buscar de esta manera. Por eso la perseverancia en la búsqueda es bien necesaria. No es solamente pedir por pedir. No es solamente pedir porque lo necesito. No, tienes que ir más allá, porque el que pide primeramente también debe de estar consciente qué voy a hacer con lo que voy a recibir. Estoy pidiendo solo para que se paguen mis biles. O estoy pidiendo para entrar en una temporada de rompimiento, que esto cambie no solamente el curso de mi vida, cambie el curso de mi generación, cambie el curso de la familia, y después yo sé que si soy bendecido también va a cambiar el curso de mi casa, de mi iglesia, porque soy bendecido para bendecir. Va a cambiar el curso de mis amigos, porque también les voy a bendecir. Va a cambiar el curso de mis familiares, porque también lo voy a bendecir. Va a cambiar el curso de los que me conocen allá en el restaurante, porque el mesero también lo voy a bendecir. ¿Qué va a pasar contigo después de la bendición? Te tienes que visualizar. Hay gente que no recibe porque Dios lo ve codos, tacaños de allá y de acá, y dice: a ti te proceso un poco más. Pero hay otros que le están diciendo: papá, gracias, porque yo sé que de acá se abre para acá, de acá se abre para allá, de acá se abre para arriba, de acá se abre para adentro, de acá se abre para enfrente y de acá se abre para los lados. Y dice: este me está pidiendo, como que me están dando ganas de activarlo, porque no solamente activo a Jorge, a Verónica, a Nazaret, a Génesis, a Jesús, a la abuela, activo también aquí, activo la iglesia, activo la familia, activo la gente, activo acá, activo allá. Y entonces Dios comienza a visualizarte una persona que estás pidiendo no por necesidad, sino por posición, y estás pidiendo para ser de bendición, y eso te va a mantener perseverando. Pedir desde la necesidad es una cosa, pedir desde la bendición, valga la redundancia, y desde el principio es otra cosa. No se trata de pedir solamente lo que se necesita, sino esto es persistir. Y en medio de la persistencia se te activa el otro principio, que es la voluntad divina. ¿La qué? Porque aunque se pida con fe, la respuesta de Dios siempre será de acuerdo a la voluntad y al plan perfecto que Dios creó. Porque Él sabe lo que más te conviene. Y Él sabe lo que más me conviene. Al final del día, Dios responde o decide no responder, porque te puso en el otro lado del corazón de Dios, que es la perfecta voluntad de Dios, agradable, o la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y cuando tú entiendes eso, pides no desde la necesidad, pides desde su voluntad. Por eso el Padre y Jesús también pidió desde su voluntad: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y si el Hijo de Dios pidió conforme a la voluntad del Padre, ¿quién eres tú y quién soy yo para no pedir de acuerdo a la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios siempre será buena, siempre será
agradable y siempre será perfecta. Recuérdate que Dios es Dios y Dios ve en la eternidad. Hay milagros que Dios guardará silencio. Hay milagros que Dios actuará en el momento. Hay milagros que Dios actuará en el proceso. Hay milagros que actuarán en el avance de la gente. Pero hay milagros que Dios no llegarán y solo guardará el silencio. ¿Por qué? Porque hay una voluntad de Dios que es agradable, que es perfecta. Por eso cuando presentemos nuestras preocupaciones y nuestros anhelos a Dios, y cuando oremos desde nuestros miedos, debilidades y deseos, siempre es bueno detenernos a escuchar y seguir la dirección divina. Por eso al buscar a Dios debemos de estar atentos a las ideas que no solamente vienen a nuestra mente y anotarlas, sino bien seguir las indicaciones que a veces vienen a tu corazón y a veces no llegan a tu corazón. Entonces vienen a la mente, vienen al corazón, a veces no a la mente, a veces no al corazón. A veces tienes que avanzar descifrando las señales que se te presentan en la vida, porque puertas cerradas no son maldiciones necesariamente. Puertas cerradas también puede ser protección. Respuestas no dadas, no es que Dios sea malo. Respuestas no dadas puede ser también que Dios te esté respondiendo desde la eternidad como Padre. Porque al final de la carrera, lo que Él busca es nuestra alma y la salvación de ella. No queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. De cierto que nuestras peticiones y nuestras oraciones y nuestros deseos serán así, movidos a lo que necesitamos en esta tierra. Por eso en la voluntad de Dios, en el pedir, en el buscar y en el llamar, siempre es saludable que nuestra comunión directa con Dios y la fe que hayamos procesado en la vida, podamos nosotros fundamentarla también en la voluntad de Dios y terminar y avanzar nuestro camino con esa fuerza, constancia, firmeza de que Él sabe lo que hace. Si Él lo dice, y yo lo creo. Pero si Él lo dice y yo lo creo y no lo hace, puedes decir de igual manera, sea el nombre de Jehová glorificado. Puedes decir de la misma manera, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, en crecimiento en la revelación, cuando nosotros pidamos, busquemos y escuchemos, podemos crecer en la capacidad de poder recibir la revelación de Dios para nuestra temporada y educar nuestros sentidos espirituales, de poder tener perseverancia en medio de las decisiones que Dios les plazca hacer en nuestra vida. Pero lo cierto es que si mostramos nosotros firmeza, si mostramos nosotros conexión con la eternidad, no movido a lo que queremos nosotros recibir, sino movido a lo que es Dios experimentado adentro, y estamos conscientes de que Él lo hace y no lo hace, porque el mismo Sadrach, Mesach y Abednego se lo pudieron decir al rey: el Dios al cual nosotros servimos puede librarnos de tu mano. Estaban conscientes de quién era Dios, sabían lo que Dios podía hacer, pero también manifestaban la voluntad de Dios, porque se lo dijeron: y si no nos libra, sepa, oh rey, que no adoraremos la estatua que tú has levantado. Nos libre o no nos libre, el único que adoraremos es Dios. Porque cuando tú estableces el principio que produce bendición, tú sabes y educas tu mente y educas tu corazón, educas tus sentimientos, de que tu amor, tu servicio y
Tu vida de creyente no depende a que si Dios te abre o que si Dios te cierra, o de que si Dios bendice o de si Dios te aprieta. Tu vida y tu dependencia de Dios está consciente y está basada a lo que Él hizo en la cruz del Calvario a favor de tu vida, y que tu perdón de pecados es más que suficiente para vivir una vida agradecida con Dios y en deuda con el Eterno para siempre. Lo demás es ganancia. Pero tú sabes que hay alguien que acortó la distancia para que tú tuvieras una experiencia y una vida y una relación con Dios. Pero ¿qué pasa? Las vidas de hoy en día, las vidas de creyentes hoy en día, sustentadas y basadas en evangelios de la falsa prosperidad, en oraciones que si yo oro es porque quiero una respuesta de Dios, cuando tu oración es sencillamente hablar con el Eterno. Hablar con el Eterno. Y caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó, porque él vivía más allá que acá. ¿Por qué crees que los cielos escuchan y reconocen la voz de los hijos? Porque los hijos vivimos más en lo eterno que en lo natural. El poder del abrazo. A Jesús conozco, dijo el demonio, y sé quién es Pablo, pero sus voces ni las conozco. El cielo reconoce la voz de los hijos. Por eso la bendición es la respuesta de la tierra a la voz de los hijos. Pero la tierra únicamente le abre los tesoros a la voz de los hijos. Pedid, buscad y hallaréis. No se activan como principio de bendición a menos que tu voz sea conocida en la eternidad. ¿Cuánto hablas con Él? Eso es lo que activará en tu vida. Más que textos bíblicos, cuando esto lo recites. Porque la fe procesada y hablada desde la experiencia directa con Dios mueve la mano de Dios. Te doy gracias, Padre, por haberme oído, dijo Jesús. Una ocasión, cuando multiplicó los panes y los peces, la pregunta hay que hacerte: ¿oró o no oró en ese momento? No oró, solo dio gracias. Cuando tú has aprendido a activar los principios de la palabra de Dios, tú no vas corriendo al Padre a decirle cada problema que te pasa en la vida. Tú sabes que lo sabes y lo vuelves a saber, que Dios jamás se va a quedar con las manitos cruzadas. Cuando tú tienes comunión directa con el Padre constantemente. Te doy gracias por haberme oído. Y lo repitió cuando resucitó a Lázaro. Padre, gracias por haberme oído. Y le dijo: Lázaro, sal fuera. Porque la misma muerte reconoce la voz de la vida.
Por eso Él dijo, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, será hecho. Porque tú no corres como un incendio y un bombero que quieres que llegue y apacigüe, sino tú sabes que dentro de ti hay principios que activan la bendición. Y hay palabras de fe en tu boca y en tu corazón, que tiene la habilidad de Dios de paralizar toda arma de fuego del maligno. Que puedes activar ángeles a través de la palabra del Señor. Señor, mira la higuera que maldijiste, ahí se secó. De cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dijeres a este monte, quítate de aquí, plántate para allá, y nada será imposible. Pero esto no va a crecer dentro de tu vida si constantemente estás dudando, si constantemente estás corriendo, si constantemente estás fracasando, si constantemente estás viviendo para ti. Este principio se activa para aquellos que viven en el ambiente de la fe y que saben que Dios jamás se quedará con las manos cruzadas y que Dios obrará a favor de tu vida en cada momento que tú te presentes en la vida. Por eso pedid se os dará, buscad y hallaréis, llamad se os abrirá. Son tres principios que te hacen una invitación. Uno, fe. Dos, y confianza extrema hacia Dios. ¿Escuchaste lo que dije? Una vida ferviente de oración, fe procesada y una confianza extrema que le tengas a Dios, sabiendo que Él siempre responderá a las peticiones hechas con un corazón sincero y lleno de amor, confiando en la voluntad perfecta de Dios sobre tu vida. Eso te va a librar de muchos dolores de cabeza, de muchas decepciones, porque hay gente que se decepciona de Dios al no responderle Dios como ellos quieren que le. Hay gente decepcionada de Dios, decepcionada de la iglesia, decepcionada de pastores, porque pusieron su fe donde no la debían de poner. Cuando tu fe solamente debe de estar sustentada y puesta en el único que puede obrar a favor de tu vida. En Dios, en Dios y en Dios. Si no lo ha hecho ayer y si no lo ha hecho hoy, lo hará mañana. Y si no lo hizo en el año 25 de despertamiento, lo hará en el año 26, que es el año de la comunión extrema con el cielo, que manifestará gloria sobre la tierra y que viviremos en tiempos de visitación sobrenaturales con Dios en los últimos días. Pero esto no lo vivirás a menos que no conectes tu fe y no mantengas una relación directamente con la fuente de todas las cosas. Ponte de pie en esta noche. Pastores, que yo pensé que iba a haber tres principios que no, los tres principios básicos. La oración directa hacia Dios, la fe en sus promesas y en su palabra, y la convicción de avanzar aceptando la voluntad de Dios sobre mi vida. Si preguntamos, ¿alguien está esperando respuestas de Dios? Todos levantaríamos la mano, inclusive yo. Pero esa no es la pregunta correcta. La pregunta que hacerse sería esta: ¿qué te hace pensar a ti que tú podrías recibir lo que estás esperando de parte de Dios? ¿Qué estás haciendo para pensar que estás
pensando que vas a recibir esa respuesta de Dios. Y la más fuerte, ¿cómo está tu relación con el que responde todas las cosas? Haz una evaluación en esta noche de tus motivaciones. ¿Por qué estoy aquí hoy? ¿Por qué soy creyente? ¿Cuáles son mis convicciones? ¿Qué creo? ¿Qué es mi fundamento? ¿Qué es mi dicho? ¿Qué son mis metas espirituales? ¿Qué es mi visión como creyente? ¿Dónde estoy sustentado? ¿Dónde estoy parado? ¿En quién estoy creyendo? Estoy creyendo en Dios. Sí, cree en Dios, el diablo también cree y tiembla. Es determinante la comunión con Dios en estos últimos días. Si no, no sabrás pedir, si no, no sabrás buscar, y si no, no sabrás llamar. Solo el que mantiene su comunión directa con Dios sabe cómo pedir, sabe cómo buscar y sabe cómo llamar. Porque habrá momentos que ni pides, que ni buscas y que ni llamas. Entonces, ¿cómo ven, pastor? De la misma fuente. Del que sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. ¿Tú crees que el Padre quiere que gastes el tiempo en repeticiones, necesidades, tribulaciones, angustias y decepciones? Si Él sabe que el corto tiempo que le dedicas a Dios, Él lo quiere lograr todo. Él solo quiere la comunicación directa contigo. Esta es una invitación para que al salir de este lugar y al regresar a tu casa le digas al Señor: Padre, hoy discierne mis intenciones. Mis oraciones son movidas por lo que yo quiero, o son movidas porque sencillamente te quiero a ti. Te quiero conocer más a ti. Quiero amarte más a ti. Porque si tus oraciones y tu relación con Dios es movida a lo que Él es y no lo que te puede dar, estás en buen camino. Pero si te has discernido y has apuntado, anotado que el tiempo, más de las palabras que tú le dices a Dios, más son: ayúdame, bendíceme, cuídame, protégeme, entonces el tiempo más es tuyo que el tiempo que se lo dedicas a Él. Pero si tú estableces el principio de la comunicación directa con Él sin necesidad de repetirle lo que Él ya conoce, y solamente vas a Él y le dices: Padre, mi vida está en tus manos, tú eres mi Padre, mis tiempos tú los conoces, mis hijos y mi familia están en tus manos. Me rindo a ti, Jesús. Tú eres el eterno, el Dios grande, potente, sobre todas las cosas. Hoy te abro mi corazón para que el amor tuyo entre sobre mi vida, para que tu presencia gobierne todo mi ser. Ahí no le has dicho que tú quieres, no le has dicho que te falta, no le has dicho cómo te sientes. Ahí solamente es Él, su gloria, su presencia. Estás abrazando su santidad. Estás abrazando su omnipotencia. ¿Sabes cuando crezcas esa relación con Él lo que te va a pasar en la mente?
cuando te ataquen los pensamientos, cuando venga el maldito diablo, cuando vengan las situaciones, ya no vas a salir corriendo. Cuando estas vengan, va a soltar de ti una palabra no repetitiva. Ay, el que habita al abrigo del Altísimo solo vivirán a mí 10,000, pero no tiene vida dentro de ti. Pero en cambio, cuando has hablado con Él, cuando ya en tu espíritu has visualizado la grandeza y la omnipotencia de Dios, y entonces se te enfrenta a una situación ahí, y ahí es donde la vida de Dios, que ya está dentro de ti, que la ayuda ya está dentro. La ayuda no pides para que te venga, la ayuda ya está. Y ahí en medio de eso, que no está el pastor, que no está la líder, que no está el hermano, que no está la hermana, ahí en ese momento, o donde la verdadera fe, el que ha establecido el pedir, que yo sé que he pedido y he encontrado, he llamado y se me ha abierto, he buscado y he encontrado, allí es donde encuentras el recurso en ese momento para confrontar la situación que te golpea. Porque hay cosas que tienes que tratar en el momento. Hay cosas que tienes que agarrarlas en el momento. Porque si no las agarras en el momento, mañana puede ser demasiado tarde. Ataques del diablo que tienes que destruir cuando hay que destruirlos. Porque no puedes permitir que estos avancen para mañana. Porque mañana puede ser demasiado tarde. ¿Cómo lo sabes? Porque has desarrollado tu comunión con el Padre. Y eso te da percepción espiritual, discernimiento, conciencia de que cuando vengan las situaciones no respondes almáticamente, ni emocionalmente, ni mentalmente. Claro, te va a golpear, sí, te va a golpear, no eres extraterrestre. Te va a golpear la situación. Pero también, como estás conectado con la eternidad, no es algo que me conecto el domingo, me desconecto. No. Es algo que está conectado a la vida, conectado a la fuente, enchufado a la eternidad. Que la oración no es un medio de escape cuando estoy necesitando. La oración es una fuente de poder activa 24/7, 375 días al año. Aunque tú estés dormido, la fuente de oración está elevando adoración. Tú sabes que estás dormido, pero no sabes. ¿Alguien sabe que tu espíritu adora cuando está dormido? ¿Alguien sabe que estás orando cuando estás dormido? ¿Alguien sabe que tu cuerpo duerme, pero tu espíritu clama al Dios de la gloria? Porque entre más estés conectado con Él, más tu ser, espíritu, alma y cuerpo va a sentir la verdad de lo que es esa conexión directa con el Creador. Pero ¿qué pasa? Las distracciones de la vida, los tiempos, el cansancio, las motivaciones, la falta de pasión hacia Dios y a lo que Él es, ha robado del corazón del creyente la potencia, la gloria, la conexión con la eternidad. Y nos quieren hacer pensar que somos naturales y normales. Cuando tú dejaste de ser natural y normal, cuando una sangre que no es de esta tierra tocó tu alma, tu espíritu y tu cuerpo. Cuando la única sangre que no es de esta tierra es capaz de perdonar los pecados y reconciliarnos con el Padre, se metió adentro de ti, ese día dejaste de ser natural. Eso es lo que Dios te va a hablar cuando conectes con Él. No eres solo para esta tierra.
Eres para tener las manos en la tierra, pero la mirada hacia arriba al cielo. Y sabiendo que eres eterno, porque Cristo habita en tu corazón. Cierra tus ojos esta noche. Padre, hoy te damos gracias por tu palabra. Hoy miré 3 principios: pedid, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, el que llama se le abre. Pero esto se me activa a través de una comunicación directa contigo, a través de una fe procesada, una fe movida no por lo de afuera, sino por la convicción que tengo adentro. Y después se me activa conociendo la buena voluntad de Dios, sabiendo que la voluntad de Dios será por encima de todas las cosas. Ayúdame a contar mis motivaciones en esta noche. Ayúdame a grabar inclusive mis oraciones y ver después de ellas cuántas veces hablé de lo que yo quiero, de lo que yo necesito, de lo que yo estoy esperando. Y cuánto tiempo pasé solo pensando en ti, hablando de ti, mirándote a ti. Ayúdame a educar mi oración correctamente para poder activar dentro de mi vida estos 3 principios de bendición y de aceleramiento sobre mi vida. Y después de ahí, todo mi entorno va a cambiar. Miraré crecimiento en mi vida espiritual. Miraré mejorías en mi mentalidad. Miraré más carácter, más convicción y más firmeza en la manera de toma de mis decisiones. Seré menos mental, menos emocional y más conectado a la eternidad. Saldrán más principios de vida a través de mis labios que palabras de miedo, que palabras de destrucción, que palabras. Y convertiré mi lenguaje natural en un lenguaje de fe que me ayuda a avanzar en medio de estas situaciones de la vida. Señor, seré fortalecido con el poder de tu fuerza. Seré nutrido con el alimento que viene del cielo. Seré ungido con el Espíritu Santo de Dios que levantó a Cristo de los muertos. Tendré autoridad y poder para poder enfrentar los ataques del diablo en medio de esta temporada. Y así podré tener una vida en victoria, una vida en triunfo, una vida en avance, una vida en conquista tras conquista. Y como dice la Biblia, que la vida del Hijo de Dios es una vida en victoria, en gloria y en potencia en el cielo. No seré vencido, no seré derrotado por mi mente, por el miedo, por el diablo y ni por mi carne. Comenzaré a vivir un día a la vez, pero un día en victoria. Vencí hoy y me levantaré mañana con la alegría y la fe de que también venceré. Y cuando venza un día, cuando venza otro día y cuando termine una semana en victoria, comenzaré a activar en mí principios de victoria, de gloria, de autoridad y de potencia. Y con ello tendré una oración que mueva montañas. Tendré habilidad de parte de Dios sobrenaturales y caminaré ya no en temor, ya no en manipulación mental, sino caminaré como dice tu palabra. Lámpara será mi pie tu palabra y será luz en medio de mi caminar. La Biblia será para mí no solo el testamento leído, sino será mi herencia multiplicada y compartida con los que estén a mi alrededor.
mente, abre mi corazón, y que hoy pueda comenzar una aventura de oración y adoración directa, movida no desde la necesidad y del problema, sino movida desde la revelación de quién es Dios, la grandeza de Dios, el poder y la gloria de Dios. Ajá. Y de seguro, después de esa experiencia y crecimiento en tu vida devocional, comenzarás a sentir dentro de tu interior una nueva medida de fe que te va a catapultar para poder responder a cualquier situación que enfrentes en esta tierra. No correrás huyendo del problema ya, sino que levantarás tu cabeza al que unge tu cabeza con aceite. Levantará las manos en victoria al que pelea por ti cuando confías en él. Y esperarás el momento para recibir la unción del Espíritu Santo, para poder ayudarte dentro de tus emociones y que éstas no te puedan destruir, manipular y detener y desviar de la voluntad de Dios. Ahí es donde creces como creyente, vences como creyente y vives como un creyente de fe. Ahí es donde eres oído en el cielo y temido en el infierno. Oh, porque tu voz se comienza a conocer en las tres facetas del Espíritu: en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y eso es madurez, eso es carácter, eso es traer el cielo a la tierra, como oró nuestro Señor Jesucristo en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, se haga en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos y 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 de los siglos. Y ahí la eternidad no para, porque es el Dios de la eternidad y hasta la eternidad. Cuando tú aprendes a orar desde la dimensión del Espíritu y no desde la necesidad y el problema, prepárate para ver la gloria de Dios. Ajá. Prepárate para ver milagros impresionantes los próximos días. Y el Señor dijo: si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra, cualquier cosa que pidan al Padre en mi nombre será hecho. Porque al que cree, todo le es posible. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Porque la oración es fuente de poder. Hay poder en la oración. Porque al Dios que
extremadamente poderoso. Alguien puede adorar a ese Dios grande esta noche. Alguien puede levantar las dos manos al cielo y darle la gloria al Dios de la Biblia, que es potente, grandioso, majestuoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, sabio, 6 veces santo, inmenso en amor y en misericordia. Oh, reprecrestre brostra brecre, brecre brostra brecre bro, brabre bro. Porque cuando sabes subir en adoración al Padre, vas a bajar como guerrero, trayendo la potencia de Dios sobre tu boca. Subes en alabanza al trono, subes en gratitud al trono, subes en reconocimiento al trono, pero bajas con la potencia de su diestra, bajas con la unción del Espíritu, bajas con la respuesta en la sobrenaturalidad divina. Y eso solo aquellos que tienen la comunión directa con el Padre. Rompe los paradigmas, rompe los techos que detienen tu oración, que detienen tu adoración, que detienen tu alabanza, que detienen tu reconocimiento. Rompe esos pensamientos mentales, rompe las necesidades físicas, naturales. Dios va más allá que eso. Eso más queremos. Se terebe que bababa. Precapo se terremacatora bababa que tú. Por eso el cáncer no puede resistir la voz del Eterno. Por eso los ciegos cobran la vista, los paralíticos se levantan y caminan, los leprosos serán limpiados. Por eso, porque si tú logras conectar con la eternidad directamente, te cambia la vida para siempre. Ya no orarán desde la necesidad y del problema. Orarás desde la dimensión del Espíritu. Orarás desde la eternidad. Orarás desde la legalidad y el permiso que se te ha dado a través de Jesucristo. Cristo vino a cortar las distancias con el Padre. Hoy el Dios de los cielos es nuestro Padre. Vamos, los últimos 2 minutos. Ora, 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 ora. No ores la necesidad, no ores el problema, no ores lo que quieres. Ora desde tu conciencia que hay un eterno, un grandioso Dios y poderoso Dios que es tu Padre. Eres grande, eres sublime, eres potente. Soy tu hijo, tú eres mi Padre. Cargo destino en mi vida, cargo propósito, cargo el sello de tu Espíritu. Soy perdonado por la sangre de Cristo. He conocido la misericordia.
Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia me perdona. Si mis pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si rojos son como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Y no te acordarás más de mis pecados, porque lo arrojas al abismo, a la profundidad de las mar. Padre, gracias por amarme, por cuidarme, por tenerme misericordia. Y al orar de esa manera, dice la Biblia que el Padre ya sabe que tú tienes necesidad. Y al no decirle tu necesidad, le estás diciendo: yo no necesito hablarte lo que tú ya sabes, ni pierdo mi tiempo con algo que yo sé y que yo sé y lo vuelvo a saber, que si es tu voluntad, esto se me abre, porque se me abre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Muy diferente. Y ahí es donde tu oración cobra potencia. Y es comenzada a conocerse en las tres plataformas: cielo, tierra, infierno. Y eso es poderoso. Cuando tú lo experimentes y lo hagas parte de tu vida, termino, tu vida cambia para siempre. Tremendo. Ya no orarás como mendigo. Ya no orarás como esclavo. Ahora has aprendido a orar como hijo. Hijo de un Dios extremadamente poderoso. Hay hijos de Dios aquí esta noche, que vamos a estar aquí el domingo trayendo almas para Cristo. ¿Cierto? Bueno, a ver si es cierto. Apoye los jueves. Los jueves es muy diferente la palabra a los domingos. Los jueves son más principios, más herramientas, más llaves para poder abrir y cerrar. Los domingos más evangelísticos, más de impartición, más generales. Pero los jueves es más de que usted se le abra la mente y se active el espíritu. Usted no puede faltar los jueves. Es como una escuela, para los que les gusta escuelas proféticas, escuela de lo que usted quiere. Es una escuela de fe y de principios. Los jueves, así que no puede faltar. Háblele a quien que no vino y dígale el domingo que lo viene: hermano bendito, no fuiste a la escuela del jueves. Hay escuelas, sí, cada jueves tenemos escuela bíblica, escuela profética, escuela de activación. Oh, yo no sabía. Pues te lo has estado perdiendo, papá. Que hablas como cubano hoy. Invítelo para que esté aquí los jueves. Y todos activados en principio, será glorioso. Yo sé que pues es entre semana, los niños se acuestan, pero mire, los niños no se duermen a las 9. Ya no. Así que vengamos a la casa de Dios. Se lo digo a ustedes para que ustedes se lo digan a los otros. No te quedes en casa los jueves. Y después usted va a venir acá, le va a preguntar a la hermana Luz: ¿cuándo se reúne el ministerio de miércoles? Aquí estoy los miércoles. Y después: oye muchachos, ¿qué hacen aquí los sábados? ¿Y que está abierto los sábados? Venimos a ensayar. Yo también no soy del grupo, pero yo quiero ensayar y cantar. De repente algo se me activa. Aquí está los sábados. No, usted no.
Pastor, si me apenas me ve aquí, ahí está el problema, muchacho. Termino. ¿Quién sigue? Teo. Me aman, hermano. Aunque no los deje ir temprano. Ve cómo es. Amén. Un fuerte aplauso a Cristo, iglesia.